la fuerza de propaganda que se esperaba, considerando los pocos días que hemos tenido para promocionar el sí o el no, y además porque la oposición en este caso ve muy difícil lograr ganar con un no que se ha debilitado poco a poco, porque en el fondo yo creo que todos los ecuatorianos siempre queremos un cambio. Y no nos olvidemos, hay que partir de un principio importantísimo. Tanto el señor Noboa como la señora Luisa en su campaña promocionaron llamar a una nueva constituyente, ¿no? Entonces, claro, resulta contradictorio cuando hay una posición, en este caso, del grupo de la Revolución Ciudadana, contrario a esa posición que ellos ofrecieron en campaña. Así que no creo que tengan ellos, en primer lugar, esa credibilidad como para colocarse en esa posición de oposición radical, sino que, claro, ellos lo hacen porque el espíritu en este país siempre ha sido llevar la contraria a quien está en oposición a ellos. Pero si ellos estuvieran al contrario, yo diría que de pronto estarían con otra tesis o otra posición. Yo creo que aquí los intereses políticos son los que privan y definitivamente eso ha dado lugar para ver una campaña no muy, en este caso, confrontadora. Economista, y también un otro asunto adicional antes del tema objeto de esta entrevista es usted lo ha fustigado duro al expresidente Lucio Gutiérrez. ¿Por qué cree usted que se produjo ese viraje de este experimentado hombre en la política? Bueno, nos ha llamado un poco la atención de ver la posición de Lucio, quien ha mantenido una línea y coherencia con respecto a su mensaje y discurso. Y ahora en esta campaña él se ha colocado a la otra orilla, lo cual, obvio, nos llama a mucho la atención, ¿no? Yo siempre lo he visto al coronel Lucio en una línea muy definida, ¿no? Y ahora proclama exactamente lo contrario a lo que él pregonaba en su campaña electoral cuando fue candidato a la presidencia y últimamente a la Diputación Nacional. Él estuvo muy cercano a la señora González, ¿no? Y él mantenía una línea totalmente diferente a la que está pregonando en la actualidad. Entonces, esos cambios y movimientos bruscos, obvio, son motivos necesariamente para ser criticados, porque los discursos en un político y sobre todo de esa jerarquía como expresidente de la República resultan de una inmadurez absoluta. Y creo que eso hay que desnudarlo, porque ya estamos cansados los ecuatorianos de escuchar esos camisetazos que se dan dentro de lo que son hasta sus líneas ideológicas. Y no puede ser. Yo creo que a las personas, a la ciudadanía, hay que hablarles con un mismo mensaje de coherencia. Y de esa manera mantener posiciones firmes y convencidos, porque si hoy dicen una cosa, mañana dicen otra, está automáticamente desdiciendo esa persona de su comportamiento, en este caso, de, de, de proceder adecuado, ¿no? Así que a mi juicio me ha parecido chocante, ¿no? Más allá que yo nunca he sido partidario de este señor, y tampoco he sido contrario, me ha parecido en muchas intervenciones un hombre que tenía sus estrategias, incluso yo alabé la línea económica que llevó en su gobierno con el señor Mauricio Pozo, que manejó excelentemente bien, tuvo una economía equilibrada, todas esas cosas. Pero en cambio las declaraciones ahora por el tema de la campaña me han parecido salidas de tono totalmente. Ya, claro, bueno, él tendrá que responder seguramente por su conducta, por su actuación en esta campaña electoral y ya sabrá si la paga o no. El asunto es que ayer se inauguró
la cárcel del encuentro, y se lo llevaron al ex vicepresidente Glass a la cárcel. Ese es uno de los, a esta nueva cárcel. Ese es uno de los ofrecimientos que se concretan de este gobierno. Nosotros comentábamos algo y decíamos que en materia de seguridad para nada está jugando este presidente, ¿no? Y que es un proceso sistemático, reivindicatorio, economista. Sobre todo está cumpliendo lo ofrecido, que eso es importante. Y en este caso, una cárcel de alta seguridad era indispensable. Tengo entendido que el día de ayer ya trasladaron como algo así 300 reos muy peligrosos y esto está perfecto porque las condiciones que tienen las otras cárceles no dan las garantías suficientes tomando en cuenta que hay un exceso de personal en relación a la capacidad que tienen estas edificaciones. Así que todo lo que se haga en lo que es mejorar las condiciones de seguridad para esta gente peligrosa me parece muy bien. Esperemos que sea parte de la solución y que se sigan tomando todas las precauciones porque los ecuatorianos estamos siempre a las expectativas de que mejoremos en este campo que ha sido uno de los más vulnerables, porque es increíble que desde las cárceles es lo que han salido los crímenes más atroces que se han cometido aquí en el país. El caso del señor Villavicencio mismo, con el señor Norero, fue, dicen, uno de los artífices, y eso lo manejó desde la cárcel, con la ayuda de una cantidad de personal que trabaja, en este caso, para estas entidades, y eso es lo peligroso. Así que todas las seguridades que se asuman, yo creo que son bienvenidas. Ahora, economista, nos queda pocos días ya para ir a las urnas nuevamente. ¿Usted cree que hay, primero, entendimiento del pueblo ecuatoriano? Es decir, ¿entendió bien las preguntas? ¿Reconoce, admite, ha reflexionado este pueblo que si es necesario o no apoyar esta consulta? Espíritu entusiasta en el sentido de ir hacia una nueva constituyente. Yo creo que era algo esperado porque la mayor cantidad de problemas que se han ocasionado en el país han sido producto de esta constitución que más ha sido un limitante para poder avanzar en muchos aspectos, tanto de orden económico como de organización mismo. Entonces, si esto nos ha traído inconvenientes, qué mejor oportunidad ahora que podemos arreglar las cosas y sobre todo tomando en cuenta los cambios que han habido en el mundo entero, la necesidad de modificar muchos articulados que nos han traído serios inconvenientes, especialmente por la cantidad, ¿no?, de contradicciones que se encuentran. Y con algo adicional, ponemos cosas dentro de una constitución que no se pueden aplicar, que están fuera de la realidad, porque queremos, en vez de hacer una constitución para guiarnos en forma general, ¿no?, queremos nosotros hacer un reglamento de acciones y poniendo números y porcentajes que tenemos que cumplirlos, cosa que es casi imposible. Yo estaba revisando lo que es la Constitución americana. Esa maneja 7 artículos, 7 capítulos, o sea, el tema de la presidencia, el tema del sector legislativo, del judicial y del funcionamiento de los estados. Y deje de contar, o sea, son 7 capítulos bien conformados y claros y generales, sin entrar en detalles de porcentajes que hay que ir cumpliendo. Esto ya no tienen que manejar las leyes ordinarias, ¿no? Pero acá es una mezcla de uno con otro y sobre todo la Corte Constitucional está sobrepuesta
a todas las leyes que ya están elaboradas. Entonces es una cuestión de reestructuración íntegra de todos los códigos. No, yo no soy abogado, pero me he dado cuenta que ahí está una de las fallas gravísimas y por eso tenemos a los abogados hablando y discutiendo, debatiendo respecto a las contradicciones que existen en ese aspecto. Es que como dice la Constitución y como dicen los códigos, son totalmente distintos. Entonces, a mi juicio, hay que elaborar, yo creo, un pacto social o hacer un pacto social bien elaborado y que en este caso yo creo que encuadre al funcionamiento de un país en una vida democrática, tanto para los unos como para los otros. Y me parece muy bienvenido, por ejemplo, el tema de la aprobación con las 3/4 partes de los asambleístas, cosa que con eso garantiza para que por lo menos estemos satisfechos de lo que vamos a formar. Pero para lograr eso, lo que se necesita es hacer una constitución entendible para todos encajar y poderla aplicar. Pero ya le digo, quitando esa parte reglamentaria que es la que complica absolutamente todos los procedimientos. Claro, usted nos propone una constitución más sucinta, más sintetizada, más resumida. Yo creo que sería lindo que cualquier ciudadano conozca los artículos, y si no los artículos, aunque sean los capítulos de la Constitución, sin necesidad de ser un abogado. Solo es un ciudadano que tiene como paraguas, que tiene como escudo siempre a la Constitución cuando ve amenazados sus derechos. Es decir, que él es el primer ciudadano en conocer sus propios derechos, en consecuencia sabrá también cuáles son sus obligaciones, economista. Exacto, lo que usted acaba de señalar es lo correcto. Yo considero que la Constitución es un marco jurídico general. No puede entrarse a detalles porque ahí es cuando vienen los inconvenientes de interpretación. Y lo que usted dice, la ciudadanía tiene que tener acceso a su Constitución para entenderla, ¿no? Entonces, ahí viene, yo creo, la sabiduría que en este caso en muchos países se aplicó, sin entrar en tanto detalle, ¿no? Para que se interprete. Porque, mire, usted, por ejemplo, si le quiere poner los derechos, ¿no? En el artículo 35, como consta, por decir algo, donde mezcla los derechos, en este caso, de los más vulnerables, que son, por ejemplo, las personas, las mujeres embarazadas, los niños, y los mete también a los que están, digamos, sin libertad por asuntos dolosos que han cometido, y mezcla todo eso con los mismos derechos. Está confundiendo absolutamente a todos, porque no creo que esas personas vulnerables, ¿no? Tengan que estar entremezcladas también con personas que justamente son los que rompen la vulnerabilidad. Entonces, hay una serie de cosas así que nos lleva a una confrontación permanente de interpretaciones, y el uno dice una cosa, el otro dice otra cosa, el otro entiende de otra manera, y así nos la pasamos debatiendo y discutiendo, Freddy. Por eso yo sí considero que los que redacten esa carta constitucional sean personas amplias de criterio, no cerradas y no tan ideologizadas, porque una constitución no puede ser, en verdad, a la medida exclusivamente del gobierno que está. No, la constitución tiene que ser algo que le dure para siempre a un país. Y en eso estoy de acuerdo con el señor Correa, de los 300 años que debía durar la constitución. Pero el problema estaba en que él creía que eran 300 años que tenía que manejar una sola ideología, y no es así. No. En un país democrático hay personas o partidos de derecha, de centro y de izquierda que tienen que acoplarse al cumplimiento de la ley, eso es todo. Y hay ejemplos en el extranjero cómo constituciones han perseverado. Mire, la Argentina mismo es una constitución que tiene, creo que 140 años o algo por el estilo,
La de Estados Unidos, que es una de las primigenias en el manejo constitucional, creo que es la primera, de 1787, ¿no? Después fue la francesa y todo eso. Entonces, ¿por qué no nos basamos en estas sabias constituciones que han dado estabilidad en el tema político? Eso es lo que eso es lo que tiene que para mí imperar, Fred. Claro, ojalá, como usted dice, vayan a la asamblea personas cuerdas, sensatas, formadas, que garanticen alta probidad. Creo que eso es fundamental. Coherencia. Imagínense usted personas que hacen campaña por el no, pero quieren ir a la constituyente si gana el sí. Desde ahí entramos en una incoherencia inimaginable, no abominable. Porque no, hay que ser coherentes en la vida. El tema de la Constitución, lo que usted dice, acuérdese, yo le voy a hacer acuerdo de Hosni Mubarak en Egipto, le voy a hacer acuerdo de Omar Gaddafi en Libia, le voy a hacer acuerdo de Hugo Chávez en Venezuela. Ellos mandaban a hacer una constitución chiquita, pequeñita, como la pastilla de chiquitolina del Chapulín. Entonces la ponían en el bolsillo y la manipulaban. Y era pues, ellos creían que que ese libro era sagrado para ellos. Obviamente los primeros en vulnerarla y respetarla eran ellos, porque eran dictadores. Y en una dictadura no prima la Constitución. Obviamente no hay para qué discutir en eso. No es necesaria incluso la Constitución si el dictador lo es todo. Entonces tiene que ser efectivamente menos voluminosa esta Constitución, tiene que ser mucho más resumida, pero mucho más condensada, efectivamente, y ojalá que vayamos quitándole la palabra adultas y adultos. Ya podemos, ojalá, también aprovechar ahí para evitar esas expresiones cursis que se dieron en llamar, ¿no? Economista, ¿por qué es tan necesario aprobar esta consulta o no? Porque la actual Constitución, que a mi juicio estuvo cargada de muchos errores, empezando por la misma aprobación dentro de lo que fue la constituyente, porque fue denunciada ante la Fiscalía de que muchos artículos no fueron aprobados dentro del hemiciclo de la Asamblea de Montecristi, sino que asomó de la noche a la mañana, entre gallos y medianoche, un texto que no se lo había conocido previamente en relación a ciertos artículos que metieron a último momento. No goza de la confiabilidad de la mayoría de los ecuatorianos. Entonces, eso para mí ya es suficiente. Por otro lado, como le decía, es una constitución enrevesada, compleja, difícil de entenderla, que se contradice y que se dice. Y no puede ser. Ya le digo, mientras más sencillez y claridad haya para el entendimiento de este marco legal, que debe ser para todos los ecuatorianos, ¿no? No como usted bien señala, y me pareció muy bienvenida su manifestación, es decir, que no solamente sean los abogados los que pueden tener acceso a esta información de la ley mayor, ¿no? Es que tengamos muy claro lo que son, en este caso, el funcionamiento de un Estado, que está basado naturalmente, en este caso, en un trípode del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, del Poder Judicial, ¿no? Y del funcionamiento en sí del esquema de las regiones, de las provincias.
A lo mucho, de pronto, el manejo regional, ¿no? Pero de ahí tiene que dejar abierta la posibilidad para que dentro de lo que son las diferentes leyes que se van dictando, eso sean modificables con el tiempo de acuerdo a las circunstancias y no esté, en este caso, volviéndose a llamar necesariamente a otra constituyente, que ha sido el mal del Ecuador durante cuántos años. No hemos aprendido la lección, ya tenemos 20 constituciones y nada nos calza, porque así somos los ecuatorianos. Entonces, para mí la solución, esa es mi solución, esa es mi creencia, de que tiene que ser una constitución abierta, ¿no? Lo más entendible posible y lo más sencilla posible. Y lo demás ya se descarga en las leyes ordinarias, que son las que en este caso se encuadran en las especialidades correspondientes y en las áreas correspondientes. Yo creo que ahí podría salir algo bueno y definitivo. Esta es la oportunidad. Y claro, como dice usted, ojalá vaya gente, en este caso, de mentalidad abierta, ¿no? No para que vaya, en este caso, a confrontarse los unos con los otros, no, sino a entender la problemática de aplicación para que todo funcione en forma armónica. Ya tenemos que en eso ser coherentes y con las experiencias que tenemos, por favor. Hay un radicalismo bipolar, pero exagerado. Y claro, eso también se debe a muchos factores, y por eso yo sí soy un cuestionador fuerte, ¿no?, de un partido político que en este caso tiene problemas serios con la justicia. ¿Por qué? Porque antepone todas las negociaciones para que le solucionen sus atracos y sus problemas que han tenido en el pasado. Y eso no puede estar bien. Ese es el problema que tenemos en la actualidad. Tenemos no que entendernos en el tema ideológico, no, el problema no funciona por ese lado, ¿no es cierto? Entonces, están anteponiendo, en este caso, situaciones de que del señor Glass, que del señor no sé cuántos, no. Entonces, si eso es prioridad, entonces estamos en otro problema. Por Claro. eso, yo creo que esta es una oportunidad para que la gente más, en este caso, consciente de lo que nos está ocurriendo, pueda ser parte de un esquema reestructurador, ¿no?, que nos ayude a los ecuatorianos a tomar un camino recto, que nos sirva tanto a los de la derecha, el centro y la izquierda. Ya que usted habla de anteponer intereses personales siempre, grupales o partidistas, me preocupa un poco que en Loja hay un harto descuido del tema vial y puede ser que hayan personas que pudieran aprovecharse de eso para, sin un análisis político profundo, poder confundir las cosas. Nosotros estamos totalmente de acuerdo que Loja vive un abandono sempiterno en materia vial, pero eso no creo que nos lleve a dubitar siquiera el momento de una elección, ¿no? Porque esa es otra cosa y no podríamos aprovecharnos para la vendetta política, porque el daño sería mayor todavía, creo yo, economista. Son dos cosas totalmente diferentes. Eso de luchar por la vialidad es legítimo, pero no creo que este sea el momento para tratar un tema totalmente diferente. Si queremos nosotros, por ejemplo, hablar de una descentralización, que es lo que yo, por ejemplo, siempre he peleado, en mi libro lo digo, y en cuantas presentaciones públicas lo manifiesto, es justamente la oportunidad, en este caso, una asamblea, para algo topar el tema del asunto regional. Si por lo menos en ese aspecto queremos contribuir en el tema de la Constitución, pero nada más, porque esa es la división en este caso de las provincias, de las regiones, o como se quiera estructurar el país en la parte política, ¿no es cierto?
Entonces, para eso se puede hacer un marco general. Ahora, lo que tiene que ver a la cuestión de abandono y de la vialidad de Loja, que eso es un asunto de muchos años. Yo creo que ahí ya tiene que la gente que está al frente de las instituciones, ¿no?, cumplir su trabajo y su rol, en este caso, de unir a la población en una sola tesis como para reclamar un derecho legítimo que tenemos los lojanos de no estar tan abandonados en relación al resto de provincias. Exacto. Yo me acuerdo, mire Freddy, cuando yo estuve de congresista en el año 2007, yo elaboré un documento, ¿no?, que fue aprobado por 81 votos de 83 presentes, que fue justamente para que a Loja se la declare en emergencia vial. Y ese proyecto de resolución funcionó, porque en primer lugar se aprobó por parte del Congreso. Y luego de eso, el señor presidente tuvo, ¿no?, la herramienta para poder actuar con diligencia sin necesidad de contratación pública. En este caso fue, digamos, de forma directa, y las vías tanto a la costa como a Cuenca se empezaron a hacer en forma inmediata, y desde ahí no se ha puesto un gramo más. Eso dio lugar, a Dios gracias, habían condiciones económicas. En ese momento el precio del petróleo estaba alto, el señor presidente tenía buenas reservas, buenas condiciones como para disponer de dineros, y entonces se logró solucionar un asunto bien. Acuérdese, yo me recuerdo incluso haber viajado con el señor ministro de Obras Públicas desde Machala, con el señor Trajano Andrade, desde Machala, y el señor prefecto de ese entonces, de Loja, el arquitecto Rodrigo Vivar. Viajamos desde Machala a la ciudad de Loja con él por la vía. Eso fue increíble. La noche anterior estuvimos conversando hasta largas horas de la madrugada, incluso con el ministro, y luego al siguiente día viajamos, y él se dio cuenta, en verdad, la urgencia que se quería Loja. Y desde ahí yo le aseguro que nunca más volvió un ministro a pisar esa vía. Pero es que ahí falta también, perdónenme, falta en este caso presencia de las autoridades. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de solicitarle al señor presidente de la República, entonces, que nos reciba en comisión a las autoridades de Loja. Y accedió. Y fue el alcalde, me acuerdo, fue el ingeniero Jorge Bailón. Estuvimos todos los diputados de Loja, todos unidos. Estaba el señor José Bolívar Castillo, estaba, yo no sé si estuvo Raúl Auquilla también. Freddy Bravo no asistió, pero también ellos fueron parte de la aprobación, en este caso, del proyecto que yo presenté y que lo apoyaron incondicionalmente, porque estábamos unidos por Loja. Vea usted, ahí sí funcionó el sistema, ¿no?, de la representación lojana. Tengo que reconocer, y en eso no tengo por qué ser egoístas. Ahora, cuando, por ejemplo, se reclama a propósito, se reclama y se dice es que Loja va a tener menos representación. Pero si ustedes se dan cuenta, no funciona porque el Congreso o la Asamblea actual se mueve con los bloques políticos. Entonces, más que representaciones, en este caso provinciales, son representaciones partidistas en una forma exagerada. Negociaciones. No, en ese entonces fue increíble la unidad, y logramos que a Loja se le dé preferencia en las ayudas, especialmente en el tema vial. Funcionó. Incluso estuvo, me recuerdo, los representantes del transporte, una mesa importante en el Palacio de Carondelet. Yo no recuerdo que desde ahí se haya vuelto a hacer una reunión de trabajo de esas condiciones. No recuerdo. No, bueno. Entonces, en estas cosas de gestión también hay que, no solamente estar reclamando por ahí, por acá, hay que actuar, tener acciones, abrir puertas. Si no saben abrir puertas, entonces no se metan, porque esto es un asunto de gestión.
Sí, por ejemplo, los representantes nacionales, con todo el derecho que les asiste, a pesar de que es legislar y fiscalizar. En este caso, el hecho, ¿no?, de velar por los intereses provinciales y fiscalizar es uno de los puntos que justamente le obliga a un asambleísta, en este caso, ¿no?, para que haga la reclamación correspondiente de no haberse ejecutado adecuadamente de acuerdo al plan determinado que exista. Entonces, yo creo que ahí hay una serie de falencias que no la están aplicando los asambleístas representantes que tiene nuestra provincia, por favor. Hay esas falencias, ¿no? Economista, quiero agradecerle muchísimo su conversación, esta entrevista que hemos desarrollado esta mañana, y seguramente ya nos hablaremos, será pues si Dios nos lo permite, para después de las elecciones estaríamos así analizando cuál fue el comportamiento del pueblo ecuatoriano. Muchas gracias, un fuerte abrazo, nos hablamos otro día, economista. Un abrazo, Freddy, muchas gracias también a usted.